Pues yo pienso que la selva Amazonia es uno de los mejores sitios del planeta para hacer un posgrado que tenga que ver con los estudios amazónicos. Usted puede hacer muy buenos posgrados en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en París, en los Estados Unidos, pero una diferencia aquí es que estamos entre la teoría y la práctica, entre la experiencia y el estudio, digamos, hay una interacción mucho más grande. Y es la posibilidad de estudiar la Amazonia desde la Amazonia, desde el centro probablemente de la Amazonia y sobre el río Amazonas. Si uno quiere sentir, escuchar, oler, caminar, experimentar de primera mano la Amazonia, un lugar ideal es Leticia, donde queda localizada la sede Amazonia. También es muy interesante que acá la gente tiene la oportunidad de ver toda la gama y de interactuar, de pobladores amazónicos, que no son únicamente la población indígena, de la cual te puedes encontrar hasta gente de los pueblos aislados como los Canamarí o los Matsés en Tabatinga cuando salen, o van a Atalaya, poblaciones cercanas, así como también la gente que viene de los corregimientos y gente que ya tiene una trayectoria muy larga en procesos de urbanización en la ciudad. Entonces puedes ver toda esa gama y a mí me parece que eso es un privilegio, es una Amazonía diversa. Y en esa medida, venir a estudiar aquí es un sitio realmente maravilloso porque aquí tenemos una confluencia multicultural que hace de este sitio un sitio supremamente cosmopolita, donde tenemos la diversidad de Brasil, la diversidad del Perú, la diversidad de Colombia, pero a su vez tenemos culturas de los tres países y al ser en la Amazonia tenemos también contacto permanente con personas de todas partes del mundo que quieren venir a estudiar la Amazonas. Obviamente la oportunidad de venir a Leticia, al Amazonas, pues permite un acercamiento a esta maravillosa y vasta región que tenemos en estos territorios, en estas latitudes, y que obviamente no lo van a encontrar en ningún lugar del planeta. Es una oportunidad de formación extraordinaria desde el punto de vista personal, académico, integral. Esa posibilidad de vivir y convivir con la naturaleza y con la biodiversidad cultural y social, pues no se va a lograr en una gran ciudad como normalmente ocurre. Hay un aprendizaje también, hay una comprensión, hay un trabajo, hay un trabajo mutuo. Es decir, cuando uno está en una comunidad trabajando, creando, no solamente hay un intercambio de saberes y hay una comprensión y un manejo de conocimientos nuevos por ambas partes. Siempre hay un enriquecimiento mutuo. Y esa es una diferencia de tener una sede en medio, pues, de las comunidades. Es de que los indígenas no son unos grupos que están por allá, pues son gente. Sus hijos entran a estudiar, somos compadres, somos vecinos. Y yo creo que también la cercanía con el terreno hace que la academia tenga un significado político. Es decir, al estar más cerca de la gente, más cerca de la realidad, se facilita menos el aislamiento y la torre de marfil típica de los académicos, que van al campo y luego regresan a sus universidades a escribir tesis. Porque realmente campo no es únicamente irse lejos a otra parte a hacer cosas diferentes, no, es los ojos con los que usted mire esta realidad y las preguntas que se haga en torno a lo que sucede. Y aquí pues siempre hay muchas cosas que aprender y que hacer. Yo creo que es bastante diferente a otros programas que hay en otros lugares. Inclusive por el peso que tienen en discusiones, por ejemplo, del diálogo de saberes. Van a encontrar acá varios centros de pensamiento que van a estar lidiando tanto con problemas locales de nuestras comunidades en específico, como también pensando en términos globales, problemas de la humanidad. Como utilizando una metáfora indígena, esto es muy parecido al manejo del mundo que se hace a través precisamente de las malocas, que no solamente tenemos la maloca como una cuestión localidad, sino que al trabajar en la maloca, trabajamos al mismo tiempo pensando y actuando sobre el cosmos. Para las personas que están interesadas en resistir, por ejemplo, esa homogenización del mundo, esa aceptancia de los modelos que vienen desde afuera, pues aquí todo el tiempo
La gente está en esas, tratando de conservar lo suyo, tratando de negociar unas salidas más diversas, más alternativas entonces a esos modelos. Y eso presenta unas opciones bastante interesantes para aplicarlo no solamente aquí en la Amazonia, sino también en otras partes del mundo que están experimentando cambios o que tal vez ya cambiaron incluso. Los que llevamos viviendo aquí más de 20 años no nos cansamos de aprender porque todos los días es un constante aprendizaje, un constante conocimiento y un constante compartir con las culturas locales, con las culturas externas, y eso hace que vivir aquí, estudiar en los posgrados de aquí sea una experiencia supremamente rica, supremamente valiosa, que ha permitido que los estudiantes que entren a la maestría en nuestros posgrados no solamente cursen un programa académico, sino que tengan experiencias transformadoras, experiencias de vida e inclusive armen proyectos de vida a partir, digamos, de la riqueza que permite estar en este lugar.